tardes, espero que no estén cansados porque ya siempre el ambiente está caliente aquí. Bueno, básicamente mi charla va a ser enfocada hacia el diagnóstico serológico de las hepatitis virales. A mí me parece muy importante este tema porque siempre hay como mucha confusión en los médicos acerca del diagnóstico, especialmente en estas patologías. Para empezar, me gustaría pues que miráramos aquí en las diferentes características de los virus que producen hepatitis virales crónicas. Y vemos como el virus de la hepatitis B es un virus DNA comparado con el virus de la hepatitis C y la hepatitis delta, que son RNA. Generalmente tienen una serie pues, de genotipos que son importantes, especialmente en la hepatitis C y en la hepatitis B. Y el modo de transmisión es muy parecido, siendo menos pues, frecuente de origen sexual en la hepatitis C, con periodos de incubación variables y con progresión a la cronicidad de acuerdo a la infección. Entonces es variable dependiendo de varios factores en la hepatitis B, generalmente en la hepatitis C y en la hepatitis delta, de acuerdo si hay una coinfección que sería ocasional o sobreinfección que generalmente se presenta. Vamos a dar como algunas características acerca del virus de la hepatitis C desde el punto de vista epidemiológico y vemos entonces que más o menos 180 millones de personas están infectadas en el mundo y de ellos, por ejemplo, como vemos aquí en este cohorte en los Estados Unidos, ellos tienen aproximadamente 4.1 millones de pacientes infectados y en Latinoamérica la prevalencia en donantes es alrededor del 1% y en la población general del 1.2%. Aquí podemos entonces ver que después de la exposición al virus de la hepatitis C pueden ocurrir dos escenarios, uno en el cual existe la recuperación después de la infección y vemos entonces cómo después de un periodo de incubación corto hay elevación pues, del virus que coincide digamos con los síntomas, pero lo importante aquí es que la mayoría de los pacientes pueden pasar asintomáticos, solamente un 20% pueden ser sintomáticos y pueden tener un cero aclaramiento pues, viral con la aparición del anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Esto ocurre solamente en el 20% de los pacientes y esto es para tener en cuenta. En cambio, esto es lo más común que pasa cuando uno se infecta con el virus de la hepatitis C y es que uno va a quedar crónico. Esto ocurre en el 80% de los casos, en el cual el virus de la hepatitis C persiste y la carga viral va a persistir pues, generalmente de por vida en los pacientes. Aquí podemos entonces ver cómo después de una infección por el virus de la hepatitis C puede ocurrir entonces la infección aguda, pero solamente sintomática en el 20 al 30%. Y como les decía anteriormente, la eliminación por parte del paciente ocurre solamente en el 20% de los pacientes. Algunos pudieran tener hepatitis fulminante, aunque está pues interrogado esto. Vuelvo y enfatizo que la infección crónica se va a presentar en el 80% de los casos. Entonces, mire que después de que el paciente queda crónico, después de que tiene un contacto agudo y generalmente ya queda crónico, generalmente entre 4 a 6 meses después del contacto, pues los pacientes quedan con la infección y pueden desarrollar hepatitis activa crónica, pero en un largo periodo de tiempo, incluso puede ser hasta de 15, 20 años. Sin embargo, muchos pacientes de estos pueden ser detectados por manifestaciones extrahepáticas que a veces consultan porque, por ejemplo, tienen una crioglobulinemia o porque tiene una insuficiencia renal o porque el paciente tiene una porfiria cutánea tarda. Entonces, ahí generalmente lo detectamos que tiene la infección. Estos pacientes con hepatitis activa crónica, hasta un 20% pueden desarrollar entonces cirrosis a largo plazo y esto generalmente se ve en un periodo más o menos de 20 años. Por supuesto, ya después de que desarrollan la cirrosis, puede haber cirrosis descompensada y hepatocarcinoma como complicaciones en los pacientes con hepatitis C. En esta diapositiva podemos también mirar pues, la tasa de la progresión pues, de la infección por el virus de la hepatitis C y vemos entonces cómo puede ser mucho más largo el desarrollo de las complicaciones. Como les decía, no se presenta en todos los pacientes, puede presentar más o menos en un 20%. Y, digamos, ser mujer o tener una infección en la juventud no asociada con otra serie de factores de riesgo hace que probablemente las complicaciones sean más tardías. Sin embargo, en los pacientes, por ejemplo, que tienen otros factores de riesgo asociados, como es el consumo de alcohol, la coinfección con el virus de la hepatitis B o el VIH,
el sexo masculino, estos pacientes pueden desarrollar la infección, las complicaciones, especialmente la hepatitis y la cirrosis, mucho más temprano. Entonces existen una serie de recomendaciones de tamizaje y hacia aquí voy, que es como la parte importante, o sea, saber cuáles son los pacientes a los cuales debemos buscarles hepatitis C. Generalmente esto ha cambiado un poco, porque digamos las guías americanas de hepatitis C pues describían una serie de factores de riesgo que ya no son tenidos en cuenta en esta nueva publicación que es básicamente dada por el CDC en Estados Unidos. Y mire qué interesante que todos los pacientes nacidos entre 1945 y 1965 deberían ser chequeados por lo menos una vez para el virus de la hepatitis C. Esto básicamente es más como en Estados Unidos, lo que se llaman los baby boomers, y esto básicamente se vio fue porque a pesar de que se hacían entonces las evaluaciones de factores de riesgo, no se encontraba pues muy alto los pacientes con infección. Sin embargo, se encontró que los pacientes que tenían este rango de edades, pues hasta las 2/3 partes de los pacientes tenían la infección. En los que tenían la infección. Uno de los factores más importantes para tener presente siempre un drogadicto intravenoso es un paciente al cual se le debe buscar la hepatitis C, todos aquellos que usan drogas ilícitas intranasales, los que están en hemodiálisis por largo tiempo, los tatuajes realizados pues en sitios no regulados, todo el personal de salud que tiene accidentes pues con agujas o exposición con sangre en un paciente infectado con hepatitis C, los hijos nacidos de madres infectadas, los receptores de transfusión o trasplantes antes de 1992, aquí es más o menos a partir de 1994, el haber estado en la cárcel. Esto es bien interesante porque en Estados Unidos el entrar a la cárcel hace que el paciente, en estudios han demostrado hasta el 80% de los pacientes que ingresan a una cárcel adquieren la infección. Todos los pacientes infectados por VIH y definitivamente los donantes de órganos se les debe chequear para hepatitis C. O sea, el que va a donar un órgano o si un órgano va a ser usado, se debe chequear para hepatitis C. Entonces, los grupos de riesgo vemos que hay mayor prevalencia en aquellos pacientes con factores de riesgo, como serían los drogadictos intravenosos y los hemofílicos, y una prevalencia mucho más baja en aquellas que tienen funciones con agujas o compañeros sexuales de personas infectadas con el virus. Este es un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar en la Universidad de Michigan, y es un estudio retrospectivo que queríamos evaluar pues qué tan efectivo era la evaluación de los factores de riesgo en los pacientes con hepatitis C, y en una revisión retrospectiva de historias clínicas en pacientes vistos por medicina interna, family practice y pediatría, solamente se encontró que menos del 10% de los pacientes se les interrogó acerca de factores de riesgo para la hepatitis C. Y lo interesante es que hasta el 10% de los pacientes tenían enfermedad avanzada a pesar de ser asintomáticos. Entonces, lo que concluimos en este estudio es que rara vez el test para la hepatitis C es iniciado en los factores de riesgo. Entonces, una vez conocemos cuáles pacientes a los cuales debemos entonces evaluar para la posibilidad de hepatitis C por factores de riesgo, pues vamos a pasar a hacer entonces el diagnóstico serológico. Entonces tenemos diferentes pruebas que nos sirven y que nos ayudan en el paciente con hepatitis C, como serían las pruebas serológicas que detectan el anticuerpo específico del virus, las pruebas moleculares que detectan el RNA viral, las pruebas que detectan el genotipo viral y las pruebas que ayudan en el manejo de la infección, como sería la interleuquina 28B. Sin embargo, pues esto ya ha pasado un poco a la historia porque, como veremos más adelante, eran factores predictores de respuesta en pacientes con inhibidores de proteasas de primera generación o con el uso de interferón y ribavirina, especialmente con el interferón. Entonces, dentro de las pruebas serológicas para el virus tenemos entonces las pruebas inmunoenzimáticas y las pruebas de quimioluminiscencia, y estas entonces tienen una especificidad muy alta, un 99% aproximadamente, y con una sensibilidad del 98%. Sin embargo, pues podemos también encontrar falsos positivos y serían más comunes en poblaciones con baja prevalencia del virus. Pero también falsos negativos, y esto es muy importante porque lo podemos ver en pacientes inmunosuprimidos, pacientes, por ejemplo, que están en hemodiálisis por largo tiempo. Sí sería mandatorio pues hacer seguimiento de virus de anticuerpos contra la hepatitis C, y a veces muchos de estos pacientes, a pesar de tener la infección, tienen un falso negativo porque es negativa el anticuerpo, en pacientes trasplantados de órganos sólidos o en pacientes con VIH.
Y también existe otra prueba que se utilizó pues bastante anteriormente, que es la prueba de inmunotransferencia recombinante, el famoso RIVA. Pues en este momento no se consigue pues casi en el mercado, aunque pues ProLab lo tiene, pero tiene básicamente una indicación precisa y es como para diferenciar en los pacientes que tienen anticuerpos positivos con carga viral negativa definitivamente si fueron expuestos o es en realidad un falso positivo. Entonces las pruebas de detección del ARN, inicialmente se usaron pruebas cualitativas, pero pues generalmente las que estamos usando en este momento son las pruebas cuantitativas que nos dan también la cantidad de virus. Y lo importante es que estas pruebas son las pruebas confirmatorias que estamos utilizando cuando hay un anticuerpo positivo en el paciente con factor de riesgo. Entonces debemos confirmarlo con una carga viral. También se ha utilizado la genotipificación, como les dije anteriormente, y básicamente útil en estudios epidemiológicos y en manejo clínico para predecir la respuesta y la probabilidad y la duración de la terapia. Tenemos 6 genotipos. En Colombia tenemos que los genotipos más comunes son el genotipo 1, especialmente el 1B, y vemos como los genotipos 2 y 3 pues tienen mejor respuesta al interferón y la redovirina cuando se iniciaron pues, los tratamientos con estas medicinas, aunque ya tenemos pues medicinas nuevas libres de interferón que pues de todos modos no llegan casi al 100%, pero son muy efectivas. También se utilizó la genotipificación, se ha utilizado el polimorfismo de la interleuquina 28B, que es un predictor pues, de aclaramiento espontáneo del virus y es un excelente predictor de la respuesta viral sostenida al interferón y a las terapias con inhibidores de proteasas en pacientes con genotipo 1. Aquí lo podemos entonces observar cuando se miran entonces cuáles son los predictores más importantes de respuesta en los pacientes que han utilizado interferón y se ve cómo es la interleuquina 28B. Lo mismo es muy importante, sobre todo si es TC, en los pacientes que han recibido pues, los inhibidores de proteasas de primera generación. Entonces, en resumen, en los pacientes con hepatitis C, cuando tenemos entonces un paciente con alto riesgo, y lo estamos sospechando porque tiene pues lo que habíamos visto anteriormente y estamos sospechando una infección aguda crónica, pues lo primero que tenemos que hacer es el anticuerpo. Ese anticuerpo, si nos da positivo, pues lo primero que tenemos que, el siguiente paso sería la confirmación entonces por el RNA viral. Si me da positivo, pues ahí tendríamos entonces dos consideraciones, que tenga una hepatitis C aguda, pues no temprana, o una hepatitis C crónica, entonces eso depende del contexto clínico. Si tenemos entonces un anticuerpo positivo con una carga viral entonces negativa, esto podemos entonces tener dos posibilidades, que haya la resolución de la infección. Acuérdense que les había dicho que hasta un 20% de los pacientes que han tenido contacto pueden entonces aclarar el virus, o que definitivamente tenga un falso positivo. En los pacientes con alto riesgo, si tenemos un anticuerpo contra el virus de la hepatitis C negativo, pero seguimos pensando de que posiblemente porque este paciente es inmunosuprimido, tenga la infección o porque tiene un cuadro clínico pues, en el cual no ha, pues generalmente uno puede también hacer la carga viral directamente para mirar a ver si está infectado y si no da positivo, entonces el paciente tiene la infección. Eso también lo podemos ver entonces en la infección aguda temprana o, como les dije, en los pacientes inmunosuprimidos. Y ya lo otro es que el paciente pues no tenga el anticuerpo y si no tiene factores de riesgo poco probable pues de seguir avanzando y hacer pues más test. Entonces pasemos pues a la hepatitis B. Más o menos 350 millones de personas están infectadas a nivel mundial. Y lo importante de la hepatitis B es que hasta un 40% de los pacientes que tienen la infección crónica pueden desarrollar cirrosis, falla hepática o hepatocarcinoma. En Estados Unidos hay aproximadamente 1.25 millones de portadores crónicos. Aquí podemos observar entonces la distribución geográfica de la infección por virus de la hepatitis B y vemos entonces pues, que nosotros estaríamos ahí, porque mire que es alta prevalencia en la cuenca amazónica. De todos modos, no sé por qué no aparece ahí, pues sin embargo, digamos, también lo vemos muy frecuentemente los pacientes en el Chocó. Y miren, Alaska también con muy alta prevalencia, Asia y África subsahariana. Entonces, el virus de la hepatitis C se transmite por varias fuentes, por transmisión sexual, por transmisión percutánea perinatal o contacto cercano de persona a persona, y esto se ve pues sobre todo en áreas endémicas.
Aquí vemos entonces el curso serológico típico pues, de un paciente que está infectado por el virus de la hepatitis B con una infección, y lo importante aquí es que en los pacientes que son inmunocompetentes y adquieren entonces la infección, que generalmente es por transmisión sexual, la mayoría de los pacientes, el 95%, van a hacerlo convertir, a eliminar entonces el virus, a desarrollar el anticuerpo. Sin embargo, a veces es muy difícil el diagnóstico, especialmente cuando existe una ventana inmunológica, en el cual el diagnóstico se debe hacer, o el único marcador que nos lleva al diagnóstico va a ser el cobre de inmunoglobulina M, como ven ahí, porque no se ha desaparecido, ya se desapareció el antígeno de superficie, no apareció el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y el único marcador de infección aguda sería este. Como les dije entonces, solamente el 5% de los pacientes inmunocompetentes van a desarrollar entonces infección crónica. Y entonces, ¿qué significa acá? Que ya adquieren entonces la infección y el antígeno persiste por más de 6 meses. ¿Cierto? Y ven ahí entonces que el antígeno debe ser positivo, porque generalmente nos habla de replicación viral, y la persistencia, y como les decía, en el inmunocompetente solamente en el 5%. Vamos a mirar entonces un poco acerca de la historia natural. El riesgo de infección crónica luego de una exposición aguda se va a presentar en la mayoría de los que adquieren entonces la infección perinatal, pues sobre todo si no hay los métodos pues, para prevenirlo, en el 25 al 30% de los menores de 5 años, en el 5% de los adultos, como les decía anteriormente, y en los pacientes inmunosuprimidos, especialmente los pacientes con VIH, hasta un 20% pueden entonces quedar con la infección. Entonces, es importante saber que durante la infección pueden existir una serie de fases, pero estas fases en la historia natural generalmente se dan cuando la infección se adquiere a nivel perinatal. Esto lo vemos pues, más frecuentemente son en países asiáticos, en los cuales toda esta infección y todo este proceso va a depender de la interacción entre el virus, los hepatocitos y la respuesta inmune. Entonces se pueden determinar 3 fases, que es la fase pues, de inmunotolerancia, en el cual generalmente el paciente solo tiene una carga viral muy alta, no hay evidencia de inflamación y no hay evidencia pues, de daño hepático. Ya después viene una fase inmunoactiva, en la cual entonces el organismo empieza entonces a pelear contra el virus. Ya la carga viral persiste elevada, pero no tan alta como en la inmunotolerancia, y generalmente se va a ver inflamación, y en la biopsia se puede ver inflamación o fibrosis. Y ya después ocurre, ya sea por tratamiento o en forma espontánea, la desaparición del antígeno E, en el cual el paciente entra en un estado de portador inactivo. Y es como que se hubiera inactivado pues, la infección. Esto puede durar por mucho tiempo, sin embargo puede haber un riesgo alto de reinfección, entre un 15 a 20% en estos casos. Lo importante es que la infección adquirida en la edad adulta, pues generalmente no tiene estas fases, no tiene la fase de inmunotolerancia. Aquí podemos entonces verlo en una mejor forma, y vemos entonces las 3 fases, con una carga viral muy alta en la fase de inmunotolerante, con el antígeno B positivo. Generalmente las enzimas hepáticas son normales y no hay daño hepático y no se encuentra pues inflamación. Ya después viene la fase de inmunotratamiento, en el cual entonces ya empieza a haber inflamación, el virus baja un poco, pero persiste entonces la carga viral positiva, y aquí, digamos, por todo ese proceso inflamatorio de largo plazo puede llevar entonces a fibrosis, cirrosis e incluso a hepatocarcinoma. Ya después entonces hay la desaparición del antígeno E, con la aparición del anticuerpo contra el antígeno E en esa fase, y entra entonces en un estado pues como inactivo, y generalmente la inflamación también ya vuelve a disminuirse, no se encuentra tan inflamado, y a la vez la carga viral generalmente pues puede ser negativa o muy baja. Sin embargo, como les decía anteriormente, puede haber un estado de reactivación en el cual puede haber una reversión del antígeno E, que puede ser entonces frecuente, y casi entramos entonces a otra fase pues con activación, y podemos desarrollar también en estas fases es la hepatitis antígeno E negativo, que generalmente es dada por la aparición de un precorcor mutante, en el cual el antígeno es negativo, pero hay anticuerpo contra el antígeno E, y hay inflamación y hay cargas virales entonces más altas, que pueden llevar entonces al desarrollo de cirrosis o hepatocarcinoma. Aquí lo podemos entonces observar como los niveles de ADN son un predictor importante para el desarrollo de hepatocarcinoma,
independiente del estado serológico del antígeno B, el nivel de transaminasas y la presencia de cirrosis hepática. Y esto generalmente se da cuando ya son por encima de 2.000 unidades internacionales. También entonces el riesgo de cirrosis es mayor cuando también existe por encima de 2.000 unidades internacionales, a mayor carga viral, mayor posibilidad de desarrollar entonces cirrosis. Aquí vemos entonces ya más resumido todos los factores asociados con el riesgo de cirrosis en los pacientes con hepatitis B crónica. Hay factores del huésped como ser hombre, pues tener más de 40 años, historia familiar, estado inmune, factores virales como habíamos visto anteriormente, también dependiendo del genotipo y el tiempo prolongado pues para la seroconversión, y factores ambientales como es por ejemplo la combinación con otras infecciones que hacen entonces que el paciente pueda desarrollar más rápido entonces su proceso. Entonces, dentro del diagnóstico serológico también entonces existen una serie de indicaciones de tamizaje en el cual debemos entonces estar bien enterados de esto, porque a estos son los pacientes que si ustedes tienen en la consulta o les llega, pues hay que mirar entonces la posibilidad de que puedan tener entonces una hepatitis B. Y aquí podemos entonces ver los drogadictos intravenosos, personas en contacto que han tenido hepatitis B, pues cada elevación persistente, siempre hay que buscarlo, pacientes con hepatitis C con VIH, pacientes en hemodiálisis crónica, siempre chequear las embarazadas, para evitar que no tenga la hepatitis, para si no la tiene, pues considerar la vacunación. Y este es otro punto importante, es el inicio de terapia inmunosupresora. Entonces, cuando tenemos entonces un paciente en el cual estamos sospechando y tiene factores de riesgo, pues lo recomendado es realizar entonces estas 3 pruebas al mismo tiempo: el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y los anticuerpos contra el anticore total. Este nos va a dar entonces una idea de si hay entonces inmunidad o si hay presencia o no de infección. Aquí lo podemos entonces observar: si el antígeno de superficie es positivo y este antígeno de superficie persiste por más de 6 meses, pues definitivamente se considera el diagnóstico de una hepatitis B crónica. Si el antígeno de superficie es negativo, tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo con un anticore total positivo, nos habla de que el paciente tuvo contacto con el virus de la hepatitis B. En cambio, si el paciente tiene un antígeno de superficie negativo, pero tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie pues también negativo, pues ahí lo que tenemos que hacer es tratar de favorecer que este paciente tenga vacunación. Pero si el paciente tiene un anti-HDS positivo con un anticore total negativo, también quiere decir que el paciente recibió la vacuna, entonces tiene solamente el anticuerpo, y lo otro eso lo vamos a ver más adelante. También existe otra condición en la cual podemos encontrar un anticore total aislado, o sea, sin la presencia de antígeno de superficie, sin anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y esto lo veríamos entonces en 4 condiciones. Definitivamente que el paciente tenga una hepatitis B crónica, esto es lo que se ha denominado una hepatitis B oculta, que generalmente uno confirma con esto, y estos pacientes pueden tener una carga viral que generalmente no es muy alta, pero habla entonces de que tiene una infección. Lo otro sería que sea un marcador de inmunidad después de una recuperación de una infección previa, porque no se encuentra pues el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y se ha propuesto la posibilidad de realizar vacunación para mirar una respuesta amnésica, que sea definitivamente un falso positivo, y estos pacientes, si se vacunan, pues van a coger entonces niveles de anticuerpos contra el antígeno de superficie, o que sea un marcador de infección aguda que nos esté hablando de que está en un periodo de ventana. Entonces, una vez entonces tenemos como más o menos la idea y definimos que el paciente tiene una hepatitis B crónica, ¿por qué? Porque tiene un antígeno de superficie por más de 6 meses positivo, lo que tenemos entonces que hacer es definir y a realizar entonces una carga viral con el fin entonces de mirar, que nos ayuda entonces a clasificar la infección y la decisión de tratamiento. Y también pues se ha utilizado pues para el monitoreo una vez se inicie el tratamiento. También hay otros marcadores, como el marcador de masa hepática, que básicamente es la cuantificación del antígeno de superficie, que se ha utilizado especialmente entonces en Europa en los pacientes que se han tratado con interferón para definir el no o no la continuidad del tratamiento. Aquí tenemos entonces el resumen. Cuando hay una infección aguda, pues el paciente tiene un antígeno de superficie pues positivo,
El anticore también, inmunoglobulina M es positivo, el antígeno E es positivo porque hay replicación viral y la carga viral definitivamente es positiva. Si hay una infección aguda resuelta, entonces va a tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, ya no tiene el antígeno de superficie y puede quedar el anticuerpo contra el antígeno E y puede también quedar el core inmunoglobulina G. En el paciente vacunado va a tener un anticuerpo contra el antígeno de superficie y los otros marcadores son negativos. En el paciente ya con hepatitis B crónica podemos encontrar entonces el portador crónico, como hemos visto. Todos estos pacientes que tienen hepatitis B crónica van a tener un antígeno de superficie positivo porque ese es el marcador de hepatitis B crónica por más de 6 meses. Pero en el portador, lo que habíamos mirado anteriormente, se desaparece el antígeno E, puede quedar el anticuerpo contra el antígeno E, y muchos de estos pacientes ya tienen entonces un DNA, son negativos en la carga viral. En la hepatitis crónica activa, pues el paciente tiene un antígeno de superficie positivo, un antígeno E positivo, porque estos pacientes tienen replicación, y como vemos ahí la misma carga viral positiva. Los pacientes que tienen entonces la hepatitis crónica antígeno E negativo, que serían aquellos que tienen un precorocor mutante, pues definitivamente tienen el antígeno de superficie, pero no tienen el antígeno E, pero pueden tener el antígeno E, y estos pacientes tienen cargas virales altas. Y esto a veces es una confusión, porque se puede considerar que el paciente no tiene infección crónica activa y si la tiene, por lo tanto es muy importante la medición de la carga viral. Entonces también puede existir la reactivación, y esto lo estamos viendo más frecuentemente ahora, sobre todo por el uso de muchas medicinas, por el trasplante, por los donantes con anticore positivo, por las inmunosupresiones profundas que están recibiendo los pacientes, y entonces básicamente la reaparición o elevación del DNA viral en el suero de pacientes que eran portadores asintomáticos o que tenían entonces una infección resuelta. Esto pudiera ser entonces espontáneo, secundario a inmunosupresión, y pueden tener entonces un curso variable. Entonces lo que vemos generalmente cuando ocurre una fase de reactivación es que hay una elevación de la carga viral inicialmente, hay una seroconversión reversa, o sea, los pacientes que eran portadores crónicos pueden tener entonces seroconversión del antígeno de otra vez y puede volverse positivo, y en pacientes en los cuales ya habían tenido la infección y ya se habían aclarado el virus y tenían entonces la inmunidad y son sometidos, por ejemplo, al rituximab o trasplante de médula, pueden entonces otra vez activar el antígeno de superficie, reaparece. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya después viene una segunda fase de elevación de las transaminasas con ictericia, y ya después cuando se quita la noxa o puede haber una fase pues, de recuperación. Aquí podemos entonces ver como las diferentes condiciones en las cuales puede haber una reactivación, como sería entonces lo más frecuente que podemos ver o lo más severo puede ser un trasplante de médula ósea, cuando se usan entonces inmunosupresores o quimioterapeutas tales como el rituximab, y en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para tener en cuenta. Vamos entonces a hablar pues, de la hepatitis delta. El 5% de todos los portadores del virus de la hepatitis B están infectados con más o menos alrededor de 15 millones. Pues también vemos entonces que en la cuenca amazónica pues el genotipo 3 es el más común, y esto es interesante que hay disminución pues, de la prevalencia pues, de la infección en el Mediterráneo especialmente y en Asia, básicamente por los programas de vacunación contra el virus de la hepatitis B. Todos sabemos entonces que este virus necesita el virus de la hepatitis B para aparecer, y con las medidas preventivas y con la mejoría pues, de los niveles socioeconómicos. Aquí podemos observar entonces, por lo menos a lo que nos atañe a nosotros, como en la región del Catatumbo, en la cuenca amazónica, pues se puede aparecer, y en la Sierra Nevada de Santa Marta con alta prevalencia. Pues puede tener entonces dos cursos clínicos, uno que es la coinfección, esa es la infección simultánea del virus de la hepatitis delta y del virus de la hepatitis B, que tiene a empeorar pues, el curso de la hepatitis B, o sea, les va peor que cuando tienen la hepatitis B sola. El 95% se resuelve y solamente un 5% de estos pacientes pueden progresar a coinfección crónica. Y la superinfección, que es básicamente la exacerbación pues, del virus, porque está atacado por este otro virus sobre un paciente con hepatitis B establecida, y puede haber entonces una hepatitis aguda
en un portador previo. Lo importante es que la mayoría de los pacientes pueden desarrollar entonces una hepatitis delta crónica y pueden desarrollar entonces cirrosis rápidamente. Entonces, ¿cómo lo podemos entonces diagnosticar? Desafortunadamente, pues aquí en Colombia no tenemos sino los marcadores de inmunoglobulina G, no tenemos inmunoglobulina M hasta donde yo sé a la fecha, y menos entonces la carga viral. Tenemos entonces los anticuerpos inmunoglobulina G, que va a estar pues positivo en todos los expuestos, y la inmunoglobulina M, que pues puede predecir infección aguda, pero también puede persistir en infecciones crónicas, y la carga viral, que como les dije, pues no la tenemos aquí, no la hacemos, pero generalmente nos habla pues de marcados de replicación, y a veces puede servir entonces para el seguimiento de los pacientes a los cuales se trata. Aquí podemos entonces ver el curso típico serológico en la coinfección. Miren que es muy parecido a lo que pasa en la hepatitis B aguda, con recuperación. Y aquí entonces la hepatitis B con la superinfección, en la cual entonces en un paciente que venía con hepatitis B se le va a sumar la hepatitis delta y van a quedar entonces los dos virus entonces ahí produciendo pues el daño. Bueno, entonces dentro de las conclusiones pues de esta charla, que básicamente lo que quería era como que se dieran una idea de que existe una serie de factores de riesgos a los cuales entonces debemos estar atentos para hacer un diagnóstico más certero, eficaz y rápido, y iniciar entonces el tamizaje cuando existan estos factores de riesgo, y realizar entonces la confirmación de la infección. Voy a hablar entonces 4 diapositivas acerca del virus de la hepatitis C, pues que está en boga también en este momento, y básicamente es porque es un virus, como forma interesante, pudiera ser la causa más común de hepatitis aguda y dictericia en el mundo. Se pueden encontrar 2 tipos de genotipos, el 1 y 2 que causan hepatitis epidémicas, y el 3 y el 4, que es un virus porcino de los cerdos domésticos o salvajes. Entonces aquí vemos entonces un resumen, y lo importante acá es que esta infección en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que han recibido trasplante, se ha encontrado entonces que puede también producir una infección crónica. Y eso es una cosa interesante, porque a veces pues no lo buscamos en pacientes en los cuales tienen infección o tienen alteración o hepatitis no conocidas, y no lo estamos pues buscando en forma activa. Sin embargo, pues nosotros en Colombia no tenemos pues la posibilidad, por lo menos los laboratorios no lo tienen montado, ha sido pues un problema. Desde que he venido pues viendo pacientes en este hospital lo hemos mandado más o menos unas 3 veces, pero es un test que se puede demorar demasiado, lo tendrían que mandar al ICA para hacerlo allá, y son entonces pruebas experimentales y no está montado pues a nivel de Colombia. Pero lo importante aquí entonces que les quiero enfatizar es que pues nosotros generalmente, pues no sé si se ha descrito pues infecciones epidémicas, que es más común pues por lo menos en México, en los cuales hay alta mortalidad, especialmente pues en mujeres embarazadas, pero pues hay en los países en desarrollo, en los países también subdesarrollados, el cerdo pues puede tener entonces el virus, y cualquier entonces contaminación que venga de él, digamos, pudiéramos entonces considerarla. Una de las cosas interesantes es que estos pacientes también pueden tener complicaciones. Recientemente hay publicaciones de pacientes con Guillain-Barré, y a los cuales se les ha encontrado entonces el virus de la hepatitis C, y cuando se les ha iniciado incluso manejo con ribavirina, los pacientes han mejorado. Aquí podemos ver la distribución geográfica pues, del virus. Por lo menos Colombia no está ahí, pero México pues, es muy común en India. Y aquí podemos entonces lo que pasaría pues, en una infección aguda, que esta generalmente sería pues, como la esporádica, la que es como epidémica. Esta sería entonces la infección crónica, como les dije anteriormente, en pacientes inmunosuprimidos, en los cuales estos pacientes pueden tener una hepatitis crónica de larga data, no darse cuenta, y de forma interesante se describieron pues, varios casos de pacientes que han sido trasplantados de hígado, en los cuales se les encontró por unas hepatitis crónicas no determinadas, se demostró que tenían pues, algunos de estos pacientes podían tener hepatitis C. Bueno, entonces, muchas gracias. Ahora vamos entonces acerca de las preguntas. A ver, ¿cuál es el porcentaje de infección? A ver, ¿cuál es el porcentaje de infección crónica luego de una infección aguda por el virus de la hepatitis C? Bueno, muy bien, espero.
significa pues que pusieron bastante cuidado pues en la charla. Sí, definitivamente el 80%. En la evaluación inicial de un paciente con factores de riesgo para infección de hepatitis B, ¿cuáles son los test serológicos iniciales a considerar? El antígeno de superficie, antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E, antígeno de superficie, anticore total, antígeno de superficie, el anticore total y el anticuerpo. Ahí dice la respuesta. A ver, pues, ¿quién? El que ponga la A. Oh, no, no. Bueno, entonces, como si les hice énfasis, eso es muy importante, o sea, es el antígeno de superficie, el anticore total y el anti-HBs, que es el que nos va a orientar, digamos, hacia dónde ir. Bueno, muy bien, significa que le han parado bolas a la charla. Bueno, muchas gracias.